Se pone en marcha el duelo entre Trinidense y Recoleta aquí en el Martín Torres. Ojo con Jorge, Marcelino, se muestra Camacho, acompaña a Morínigo, va a cruzar Morínigo y el centro por abajo. ¿Quién llega? ¿Quién llega? Camacho, gol. ¡Gol! 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 Sportivo Trinidense. Qué buena conexión, Da Silveira, Morínigo, Camacho, González, Morínigo y el centro. Llegaba Camacho, pero creo que Espínola en su afán de rechazar. Anticipa Camacho y marca el autogol. José Espínola. El 0 se rompe con la lluvia de Santísima Trinidad. Valdés le va a buscar a Rayer, pelota para Tomás, Rayer quiere, ojo con Rayer, está en el área. ¿Quién llega? ¿Quién llega? Va a cruzar, pelota para atrás, allí para González, se mete González y el gol, González y el gol. González remató. Golazo. ¡Gol! De Sportivo Trinidense. Todo nació con el balón largo, pase preciso de Bruno Valdés para Rayer. Se metió profundo, enganchó, jugó atrás, le encontró a Lucas González. ¡Cuánta frialdad para Lucas! Acomodó la pelota, dejó pasar un rival, otro, y con el arco vacío lo llena de gol. Aumenta la diferencia el Triqui. Jornada de lluvia, bonanza para el equipo local. Gana el partido 2-0 con el gol de Diego Lucas González. Y es para levantarse y aplaudir. ¡Qué golazo acaba de convertir González! Con esta lucidez en el área chica para dejar pasar al marcador. 36 de juego, etapa inicial. En el Martín Torres estamos con la fecha 12 de la Copa de Primera. Avanza Ríos, gana el fondo, va a cruzar. Ríos está al descuento, pelota arriba, el remate. ¡Gol de Recoleta! Gran jugada de Pedro Ríos. Se acomodó, tiró el centro. Ganó primero la posición de dos marcas y Alan Wilk de zurda remata la pelota esquinada. Inatajable para el portero Dufour, que se jugó por el otro costado. Descuenta Recoleta. Y sobre 36 minutos. Aquí estoy yo, dijo Wilk. Lindo gol. Y esto está 2-1. López, allí está López. Le puede pegar López. Héctor le pegó. Y no pasó lejos el remate de Héctor, que cambió de perfil. Marcelino de primera, juega para Morínigo. Allí está Morínigo, cerca está Camacho. Lo va a devolver la pelota a Camacho. Busca el remate al arco. Camacho a colocar. Qué buena intención, excelente la definición de Camacho. Y por muy poquito, como retornó desesperado el arguirucho arquero Marcengo de Recoleta. Casi un golazo nos regaló Camacho. Sí, porque levantó Ríos. La pelota para Alan Will. Ríos le va a pegar Alan, viene el remate cruzado, el arquero desvía, Bruno quita por un costado. Gauto juega, Camacho con golpe de taco, otra vez para Gauto, mirá que está allá corriendo Rayer, ojo con Rayer, puede liquidar con el tercero tempranito, Rayer, la marca de Núñez, Rayer le va a pegar Rayer hace una de más, Rayer para Camacho, Rayer remató, poste y el arquero se queda con el rebote. Fortuna para Marcengo, lo que desperdicia Triqui, qué buen contragolpe metió Rayer. Gauto. Muy buena pelota para Rayer, se mete por el medio, acompaña a Camacho, le buscan a Néstor, ojo con esta acción. Camacho, ¿dónde está Morínigo? Camacho, le va a pegar Camacho, le pegó Camacho. Arriba y afuera le dio potencia al remate Camacho. Levantó mucho el balón, pero qué buena fue esta de Trinidense. Y ya son dos posibilidades. Es un buen recurso buscar el arco desde esa posición. Alan le va a pegar, Alan le pegó. El arquero desvía a un costado, persiste el peligro. Ríos lanza. Bruno Valdés, era Da Silveira que rechaza el córner. Servicio para Recoleta, lo quiere empatar. El rebote le queda a Aldo. Vuelve a lanzar para Richard, intenta Monzón, cabeceó, poste, rebote. Se salva de milagros el arco de Dufour. Estaba el empate para Recoleta. Mirá lo de Monzón. Servicio que va a corresponder a Recoleta, lo quiere empatar el conjunto funebrero. 2-1 gana Triqui, ya autorizó el árbitro Carlos Paul Benítez. López y el centro, arriba la pelota, quita como puede Morínigo, le queda el rebote a Richard, remató al arco, gol. ¡Gol
de Recoleta FC. Richard Ortiz se encontró con el rebote allí en el área menor, casi de zurda. El remate por bajo, inatajable para Dufour. Adentro, empata Recoleta. El partido está 2-2. El gol de Richard Ortiz sobre 29 minutos de la etapa complementaria. Estaba perdiendo el compromiso 2-0. Ahí está Rayer, maniobra Rayer. Neutralizaron los 2 goles de Trinidense del primer tiempo. Ojo con esta acción. Allí está Monzón. Reclama falta la gente de Triqui. Monzón jura que no le dio ningún toque. Quedó sentido Gauto. Y esto se va a revisar, Landolfi. Sí. Porque me pareció imprudencia por parte de Monzón, como mínimo. Hay que ver si no lo pisa. Gauto se toma de uno de los tobillos. Es para analizar, para revisar esta acción. Monzón jura que no pasó absolutamente nada, que no lo toca a Gauto, el volante de Triqui. ¿Hay gente que toca el monitor o no? Sí, hay gente que toca el monitor. Entonces va a ir al monitor Carlos Paul Benítez. De que hay contacto, hay contacto. Sí. Lo pisa levemente, En el pero talón. se encontró de manera puntillosa este pisotón de Monzón, en este caso sobre Gauto. Desde el VAR consideran de que esto puede ser para penal, por eso lo convocan a Carlos Paul Benítez. Y lo convencieron nomás. Penal para Trinidense, Landolfi. Autoriza Paul, el árbitro Carlos Paul Benítez. Se mueve Valdés, le pegó Bruno. ¡Gol! Deportivo Trinidense de penal. Bruno Valdés, remate bien ejecutado. Se movió temprano el portero Marzongo. Y allí aparece Valdés para colocar la pelota al costado izquierdo. El número 30 sobre 36. Por el tercero para Triqui. Gana el local 3-2. Partido vibrante. Otra vez arriba Trinidense. Al no estar Néstor Camacho, tomó la responsabilidad del defensor Bruno Valdés. Involucrado también hace algunos minutos en lo que había sido el empate. Le van a buscar a Mori Íñigo. Allí está Mori. Marca el pase Romero. Le buscan a Clementino. Pelota para Romero. Allí está Romero. Le va a pegar Romero. Juega para Clementino. Remató. Bandera arriba. Me pareció que estaba adelantado Fernando Romero. Pero terminó bien Clementino. Esto se va a revisar. Sí, con una salida de Morínigo. Otra vez rápido en ese sector izquierdo. Sí, estaba adelantado Romero cuando cruzó la pelota Morínigo. Allí está el árbitro. Bueno. Y fue nomás posición fuera de juego. Richard se fue. Alan le pegó al medio, al centro para el arquero. Y esto fue lo último del partido. Ganó Trinidense, sí, porque el árbitro va a dar por concluido el partido. Terminó el partido. Fue triunfo del equipo del Triqui. 3-2 contra Reco. Partidazo, Landolfi. Partidazo realmente. Hemos disfrutado con este día lluvioso